Bienvenidos y bienvenidas a Ecos Urbanos, el podcast donde exploramos la intersección entre la vida urbana y el medio ambiente. Soy Valentina Soy Trinidad. Y soy Catalina. Y yo soy Dominga. y hoy estamos emocionadas de acompañarlos en esta travesía hacia una mejor comprensión de cómo nuestras ciudades impactan en el planeta. Oye, qué heavy que ahora estamos grabando y estoy muerta de frío. Y hace unos meses grabábamos con aire acondicionado porque no soportábamos el calor que hacía y no podíamos ni salir a la calle. ¿Qué onda con estos climas extremos? Ay, ¿eso no es por las islas de calor? Oye, hablando del tema de las islas de calor, yo justo hoy día les traje un tema que leí y me llamó muchísimo la atención. Es esto, es justo lo que estamos hablando, las islas de calor. Para Mm. ayudarme con la información, todo lo que les traigo hoy lo saqué de un artículo de Ashraf y colaboradores, que en verdad son varios académicos que lo hicieron, y se publicó el 2023, es relativamente nuevo, en el que explican que el término islas de calor es en verdad el fenómeno que pasa cuando aumenta la temperatura en las grandes ciudades industriales en comparación con la temperatura normal que hay en el área rural. Entonces, Mm. por ejemplo, en espacios con mucho cemento, mucho vehículo y poca vegetación que pueda absorber ese calor, uno nota temperaturas más altas, como por ejemplo cuando uno va al centro, en el verano especialmente, uno siente unas temperaturas horribles, espantosas, que estás tratando de caminar a hacer Sí. el trámite y lo sentí y estás transpirando, pero en cambio, si es que vas a otras zonas, no sé, por ejemplo, la dehesa, donde pueden haber más parques y cosas así, uno no siente tanto ese calor porque hay más verde, hay más parque, hay más espacio para eso. No sé si lo han sentido ustedes. Oye, sí, de hecho tiene mucho sentido porque en las áreas rurales hay mucho menos cementos y edificios, entonces no se dan tanto las condiciones para climas tan extremos. Claro, y además también existe una relación directamente proporcional con esto en el tema de que las islas de calor son más grandes y se siente más su intensidad, también en relación a el tamaño del área urbana que está siendo sujeto de estudio. Entonces, por ejemplo, en las áreas urbanas que son más grandes, las islas de calor se sienten más. Y en verano, las elevadas temperaturas de las islas de calor en verdad hacen que la vida de los habitantes se haga mucho más insoportable, como lo que le está diciendo. Pero imagínense esto elevado como a 1000 en el Cairo, ponte tú. Durante el verano la temperatura puede llegar a ser 6 grados más alta en comparación con la que hay en sectores rurales. ¿En serio? Hoy. Wow, Qué no sé cómo insoportable debe ser. aguantan. Se lo juro. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que al fin y al cabo es un síntoma de la urbanización de grandes ciudades en todo el mundo. Es decir, esto es algo que está pasando a nivel global, que está acelerando el cambio climático debido a causas antropogénicas, es decir, el resultado de nuestras actividades, de las actividades humanas, lo que se evidencia por alteraciones en el clima original y en un alto flujo de emisiones de carbono. O sea, los humanos somos culpables de todo. Sí, una visión un poquito más tragicómica, por así decirlo, más trágica que cómica, pero sí, al final es eso. Lo que termina ocurriendo es que el cambio climático crea las condiciones propicias para que se formen islas de calor, y las islas de calor, a su vez, aceleran el cambio climático. Es como que vino primero, si el huevo o la gallina, se genera un ciclo en el que uno no sabe qué partió primero. Porque Mm. debido a la mayor temperatura en ciudades industriales, lo que ocurre es que se genera un efecto del cambio climático generado por las actividades humanas. Aumenta la demanda de energía utilizada para refrigeración y, por ende, un mayor uso de combustibles fósiles. Ah, claro, y realmente es mucha gente y siempre están contaminando con el transporte, el aire acondicionado ahora en el verano, miles de cosas. La ciudad siempre va a estar funcionando. Exacto. De hecho, les cuento que encontré las últimas cifras del Banco Mundial en cuanto a cuántas personas habitan el planeta. Encontré que un 56% de la población mundial ya habita dentro de las ciudades. Para cuantificarlo, esto equivale a 440 millones de personas. Y los expertos predicen que esta cifra no haga más que aumentar con el tiempo y que ya para el 2050 se duplique, lo que significa que de aquí a 20 años más 7 de cada 10 personas en el mundo habitará dentro de una ciudad urbana. Oye, pero eso es súper poco tiempo más. Vamos a tener como un poco más de 40. Así es. Y sobre esto, ¿sabían que más del 50% del Producto Interno Bruto mundial proviene de las actividades en las ciudades? A mí personalmente esta cifra me impactó muchísimo, me voló la cabeza. Sí, en verdad, es algo que todas sabemos, como que las ciudades cada vez están más llenas
y que en verdad toda la actividad económica ocurre ahí mismo, en las ciudades. Sí, sobre este mismo estudio también les cuento que como ha estado aumentando la cantidad de población dentro de las ciudades, esto también puede añadir al mundo hasta 1,2 millones de kilómetros por superficie cuadrada de nueva superficie construida, como infraestructura, cemento, ese tipo de cosas. Y es peligroso porque esta expansión ejerce presión sobre la Tierra y por ende sobre los recursos naturales, lo que podría producir resultados muy indeseables para el cambio climático. Mm. Y bueno, como acabamos de mencionar, las ciudades albergan a más de la mitad de la población mundial, o sea que no se trata de un hecho aislado, sino de uno del cual hay que tomar manos en el asunto y luchar desde las ciudades contra el cambio climático. ¿Qué creen ustedes de cómo se podría combatir el cambio climático desde acá mismo, de las ciudades donde nosotras también habitamos? Hay un informe de la ONU junto al Banco Mundial sobre ciudades, cultura y creatividad del año 2021, que es hace poco igual, que explica que vivir en un ambiente de calidad dentro de una ciudad implica varios aspectos relacionados entre sí. En primer lugar, que cuente con abundantes espacios verdes como parques o jardines, que de manera que sean un factor de ayuda para mitigar estos efectos de los gases de efecto invernadero y reducir los efectos de las islas de calor, debido a las sombras que generan y que las plantas también absorben estas toxinas. En consecuencia de esto, la calidad del aire mejora a su paso, puesto que la contaminación de la atmósfera afecta directamente nuestra salud, pues por estas toxinas que mencionaba que vienen de las actividades industriales y de la locomoción. Además, las ciudades deben ser resilientes, capaces de adaptarse y recuperarse de estos desastres naturales y los otros desafíos ambientales que hay. Ay, sabes que yo también leí ese artículo y me acuerdo que también mencionaban que las construcciones verticales, como son los edificios, porque al final los construyen para arriba, utilizan menos terreno y pueden albergar a más personas, lo que consigue también controlar un poco la expansión urbana de forma más desconcentrada. También me acuerdo que decían que en un ambiente de calidad debe incluir la promoción de la cultura y la creatividad, pero para esto se deben designar recursos o actividades donde las artes y la naturaleza también coexistan. Al final no es solo cuidar las plantas porque sean plantas como por la naturaleza en sí, sino porque también tienen un montón de beneficios para nosotros como personas, porque ayudan a la salud mental y también a tener más espacios recreacionales. Oye, sí, mira, yo no leí ese artículo, pero lo que sí puedo hacer es aterrizarlo un poco a Santiago. Por ejemplo, tenemos el Parque Metropolitano, también más conocido como el Cerro San Cristóbal, que además de ser un gran Mm, sí. atractivo como turístico y deportivo, donde uno va a pasear, etcétera, este lugar es un pulmón verde crucial para la ciudad. O sea, ofrece una gran cantidad de espacios verdes que mejoran la calidad del aire y proporciona un espacio de recreación donde como que hay muchísimas actividades. O sea, yo creo, les juro que ves que voy, siento que hay algo que está pasando ahí y que hay gente haciendo distintas actividades, Sí, onda, es grupos que así. se juntan a hacer panoramas o incluso empresas que instalan como distintas actividades recreacionales ahí. Por ejemplo, ñam, donde, que es exquisito, por cierto, lo recomiendo. Pero es un lugar como, es un evento donde van distintas empresas como de comida, hay juegos, van familias enteras, entonces Que nada. hacen un montón de cosas ahí. Claro, entonces nuevamente ahí está el tema de los espacios de recreación, pero que sean verdes y que se generen estos pulmones verdes en las ciudades que son súper importantes. ¿No? Y aparte de los eventos que van, las mismas actividades que hay ahí mismo, el teleférico, los lugares para comprar. Lo malo es que igual aquí en Santiago al menos, a pesar de que existen varios cerros, ninguno es un pulmón verde como tal, como es el San Cristóbal. Y debido al crecimiento de la urbanidad, son cada vez menos los espacios que se generan para poder realizar este tipo de actividades. Claro, y ahí está el problema, en que es un fenómeno que ha ocurrido con demasiada velocidad, por lo que supone grandes desafíos de infraestructura para que las personas habiten de manera digna y puedan acceder a la demanda dependiendo de la realidad de cada uno. Esto incluye además que los sistemas de transporte también estén a la altura, o sea, que se amplíen y cubran las necesidades de todas las zonas de la ciudad, pues ese es el ideal. Y por cierto, uno no puede llegar y construir en cualquier terreno, sino que antes de eso se debe realizar una evaluación para ver si es seguro ante humedales o inundaciones, por mencionar solamente unos ejemplos. Oye, y sobre eso, ¿cuáles serían al final los aspectos para poner en tabla, como para poder en verdad crear o proyectar la formación de las ciudades? Bueno, entendamos que un inmueble no es solamente un pedazo gigante de cemento, sino que es un lugar que se habita y se utiliza para realizar, o se puede utilizar para realizar funciones públicas o privadas. Por ende, se trata de espacios que deben coexistir con la vida en la ciudad y no alterarla.
deben integrarse y adaptarse a su entorno. Esto implica desde el respeto tanto a los animales cordilleranos, la flora y la fauna, y bueno, también la calidad de aire y de vida para nosotros los seres humanos. Y lograr este propósito implica que se realicen estudios constantes sobre el estado de las tierras, el aire, el agua y también la calidad de vida de humanos, animales y biodiversidad. Y todo esto que estáis hablando es súper interesante y es un fenómeno que se ha estado estudiando durante estos últimos años precisamente a nivel mundial. De hecho, en China, por ejemplo, según un estudio de análisis de sus áreas urbanas realizado hace 2 años, en el 2022, los científicos Cheng Lu y Mi Shifu, muy chino su nombre, observaron que el crecimiento de las ciudades afecta directamente al clima. Oye, pero me llama la atención, o sea, eso igual debe tener mucha relación con la gran cantidad de población que tienen, ¿o no? Es decir, la gran cantidad de movimiento de las personas, la vida que llevan y la densidad poblacional que hay ahí, ¿o no? Efectivamente, de hecho, la urbanización en China ha hecho que se aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero y otros tipos de contaminantes, precisamente debido a la alta densidad de población y las actividades industriales que concentran y llevan a cabo en sus ciudades. Esto es súper parecido a lo que vemos aquí en Santiago también. Mm. Habiendo más personas y más actividades industriales, aumenta la demanda de energía y sobre todo de transporte, como decíamos antes. Esto es igual a que a mayores emisiones de contaminantes como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno y partículas finas. Al final tenemos mucha más contaminación en el aire. Y esto, a su vez, contribuye a la formación de más smog y otros problemas en la calidad del aire. O sea, mientras más grandes son las ciudades, pareciera ser que más contaminadas están. Es cosa al final de ver por la ventana y ver la gran nube negra que cubre todo Santiago. Ay, sí, es impresionante. Realmente uno cuando mira por la ventana y especialmente cuando uno está en grandes alturas, por ejemplo en los cerros, y ves a la ciudad, es una nube enorme. Es impresionante el smog que hay. Sí, es súper densa. Este crecimiento urbano al final ha surgido de una forma no planificada y ha contribuido a que la calidad del aire, como ya les dije, empeore, lo que afecta negativamente, como ya se podrán imaginar, a la salud pública y al medio ambiente. Por eso también concluyen los autores de este artículo que es crucial implementar políticas urbanas sostenibles que impulsen a usar nuevas tecnologías más limpias para al final hacer frente desde ese mismo lugar a los impactos negativos que causan todas estas industrias y transporte. Pero, ¿y entonces qué tipo de política urbana se podrían hacer para combatir estos impactos negativos? En el artículo se menciona que algunas políticas efectivas incluyen la promoción del transporte público eficiente y aunque no lo crean, en nuestro país estamos súper avanzados en eso. Mish, Santiago es la ciudad del mundo fuera de China que cuenta con más buses eléctricos en el mundo. Yo lo encuentro wow ese dato. ¿en Así que serio? por eso, o sea, por ese lado, estamos siendo vanguardia a nivel mundial, estamos top, disminuyendo considerablemente la huella de carbono de los desplazamientos largos dentro de la ciudad. Y otras políticas a las que se refieren también en el artículo son la implementación de leyes más estrictas sobre las emisiones de las industrias y el fomento del uso de energías renovables en áreas urbanas. Al final, como Ah, documentos que respalden y que hagan valer lo que se está planeando. mira, pero, o sea que igual se pueden hacer cosas, igual hay soluciones. Sí, pero no es tan fácil en todas partes. Hay un documento que leí también de Sirtsova, un científico del año 2022, que analiza el impacto de cómo se produce la electricidad y el calor en Siberia, especialmente en comparación con el uso de carbón que está muy presente en ese lugar porque ellos desarrollan esa industria. Como se podrán imaginar otra vez, la quema del carbón es una de las principales fuentes de contaminación en ese lugar por las grandes cantidades de emisión de dióxido de carbono, lo que claramente agrava el cambio climático y con eso causa muchos problemas en la salud pública. Pero no todo está perdido, no todo es malo, porque en este mismo artículo hacen alusión también a que la transición a fuentes de energía más limpias, como la hidroeléctrica, podría disminuir de forma muy significativa estas emisiones, aunque también presenta hartos desafíos porque son desafíos ambientales y sociales, porque igual la energía hidroeléctrica es un poco más cara, un poco más difícil de implementar y cambiarlo un poco lo que está establecido, pero al final son medidas que deben ser gestionadas cuidadosamente y implementadas por los gobiernos. Entonces, las decisiones que se toman sobre energía y urbanización no solo impactan en el medio ambiente, sino que se traspasa también a la calidad de vida y al bienestar de sus distintas comunidades, ¿o no? Sí, así es, por eso es una tremenda responsabilidad también.
se hace realmente necesario que se promuevan las políticas que fomenten la energía limpia y el desarrollo urbano sostenible y sobre todo factible. Lo bueno es que por lo menos en materia de transporte, como les comenté, en Chile no estamos tan lejos de eso. Además, la cooperación internacional junto a la inversión en tecnologías verdes también son esenciales para poder lograr un futuro mejor y mejor al final para todos. Oye, qué bueno saber que las actividades humanas impactan de tal manera en el cambio que apuntamos a lograr para un mejor desarrollo de la ciudad y del bienestar humano. Porque si nos damos cuenta hoy en día, se pueden apreciar evidentemente las consecuencias de la urbanización en el cambio climático. Por ejemplo, las olas de calor que tuvimos en el verano en Chile, y si no me Sí. equivoco, en varias partes del mundo. Son situaciones de clima extremos. Pero para darles un poco de contexto a la gente también que nos escucha, voy a definir qué son las olas de calor. Pero no hablamos de eso antes. No, esas son las islas de calor. Las olas de Ah, calor son periodos prolongados de temperatura anormalmente altas, que a menudo combinadas con alta humedad, y esto se debe a otro tipo de causas, como patrones meteorológicos, donde hay alta presión de aire caliente que queda atrapado en una región, no en lugares específicos como ocurre con las islas, y también se debe al cambio climático, que aumento de la frecuencia e intensidad debido al calentamiento global. Básicamente esto se debe como a temas de clima, más que a materiales de la ciudad o cosas de ese estilo. Y esto puede llegar a durar varios días e incluso semanas y puede generar incremento de enfermedades, incluso muertes relacionadas con el calor en los casos extremos. También se debilita el ecosistema, ya que las plantas y los animales caen en estrés y hay mm. daño en la agricultura, en los cultivos, se reduce la productividad agrícola e incluso hay daño en la infraestructura. Wow. Oye, qué pena eso del debilitamiento de los ecosistemas, el estrés en las plantas y los animales, porque es verdad que uno se preocupa que hace mucho calor, pero al final los animales y las plantas también sufren, qué pena. Sí. Sí, o sea, los dog lovers, yo creo que lo hemos vivido mucho con las patitas de nuestros perros cuando los sacamos a pasear en verano, que hay que sacarlos en ciertos horarios como más en la mañana o más en la noche, porque si no se les queman las patitas Qué y pena. sangran y lo pasan muy mal. Ay, Sí. sí. Yo he visto que hay gente que les pone como zapatitos, ¿han cachado? Ay, Sí. sí, Sí, les yo cuesta también he mucho visto. caminar. Oye, pero ya, volviendo al tema, porque si no yo me distraigo con los perros, pero ¿cómo vemos estos cambios en nuestro día a día? O sea, ¿cómo nos afecta a nuestra salud, al medio ambiente, a nuestra vida urbana en ciudad? Me interesa saber. Bueno, en primer lugar, ¿sabían que en Chile las olas de calor se están volviendo cada vez más comunes en verano? Igual es algo que se puede deducir por las altas temperaturas que hemos tenido, pero Sí, igual sí. estas olas de calor en Chile son un claro ejemplo de cómo el cambio climático está afectando nuestras vidas diarias, como me preguntabas. En las últimas décadas, incluso, hemos visto un aumento en la frecuencia y en la intensidad de estos eventos, es decir, que las temperaturas han estado extremas. Y esto no solo hace que el verano sea más incómodo, sino que también pone en riesgo la salud de muchas personas, especialmente los niños y los ancianos. Y también se han notado cambios inusuales en otras estaciones, por ejemplo, que recientemente nevó estando en otoño acá en Chile y en hartas partes del país, si lo vieron. En las noticias estábamos todos impresionados, lo cual es muy raro. Sí, sí, eso fue muy raro. Era como que estuviéramos en Alaska, así como en otra parte. Sí. ¿Qué Ajá. onda? Pero cómo se explica eso? ¿Cómo se explica ese fenómeno? La nevada en otoño es un fenómeno inusual que se puede atribuir a las alteraciones de los patrones climáticos globales. El cambio climático es lo que está provocando que los sistemas meteorológicos sean más erráticos, lo que significa que Mm. podemos tener inviernos más fríos y veranos más calientes, con eventos extremos como las nevadas inesperadas fuera de temporada, como las que tuvimos. Pero esto no solo ocurre aquí en Chile, hay algunos ejemplos en otras partes del mundo. Pero ¿cómo? Sí, en India, por ejemplo, las olas de calor están aumentando mucho. Se han vuelto más frecuentes e intensas y afectan a millones de personas, ya que India es el país con más habitantes en el mundo junto a China, como dijo la Bala anteriormente. Y durante el verano, incluso dice que en 2020 hay una noticia que salió que Nueva Delhi registró temperaturas que superaron los 48 grados Celsius, ¿se imaginan? Ah, 48, no, me muero. realmente me muero. Y eso, oye, me interesa porque eso que fue el 2020, en estos años, otros países han alcanzado temperaturas súper similares. No, yo de verdad no sé cómo aguantan, pero acá en Chile igual ha pasado. No sé si han podido viajar al sur de Chile en verano y los últimos años ha habido una sequía súper grande. De hecho, en el 2022 Punta Arenas sufrió mucho esto porque no crecía el pastizal, entonces no había alimentación para el ganado, lo que complicaba mucho la subsistencia de su ganado. No, y no solo eso, como también en Nueva York se han visto en inviernos con patrones climáticos muy irregulares, como un año pueden tener nevadas intensas y al siguiente no, un invierno mucho más suave, entonces como es raro. Estos cambios drásticos afectan también a la
infraestructura urbana de varias maneras, ya que debido a su impacto en los materiales de construcción, el diseño urbano y también la funcionalidad de los sistemas, se afecta a todo, básicamente, toda la vida. Como que los materiales de construcción se expandan, provocando grietas y fracturas en carreteras, en puentes o en edificios, o que estos climas extremos afecten redes de energía, como que se generen grandes cortes de luz o que los sistemas de transporte no puedan funcionar con normalidad. Pasan muchas cosas. Ay, sí, por ejemplo, estos días que llovió un montón, las calles se inundaron y yo en verdad no tenía cómo salir de mi casa sin mojarme la ropa hasta como las rodillas. Además de que en mi casa estuvimos sin luz por varias horas, al final se afecta todo. Sí, y eso pasa en diferentes sectores del país, acá en Chile al menos. También otro ejemplo es que en Brasil la deforestación en la Amazonía también está jugando un papel crucial en el cambio climático, ya que la deforestación tiene un impacto significativo tanto a nivel local como global, no solamente queda las consecuencias en el país. Localmente, la pérdida de árboles reduce la capacidad del bosque para regular las temperaturas y las precipitaciones, lo que puede llevar a sequías mucho más severas. Y globalmente, la Amazonía actúa como un sumidero de carbono y su deforestación libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global directamente. Mira, y oye, pero, y perdón la ignorancia, pero ¿qué es un sumidero? No, pero los sumideros son cualquier sistema natural o artificial que absorben y almacenan más dióxido de carbono del que emiten. Estos sumideros juegan un papel crucial en la mitigación del cambio climático, ya que reducen la concentración del CO2 en la atmósfera. Ah, ya. Bueno, y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel juega la urbanización en estos cambios climáticos? Claro, finalmente la urbanización contribuye significativamente al cambio climático. Las ciudades emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles para el transporte, la industria y la generación de energía, como ya mencionó la Vale anteriormente. Además de que las superficies urbanas, como el asfalto y el concreto, retienen más calor, creando lo que llamamos islas de calor urbanas, que comentó la Domi al inicio también. ¿Y estos cambios, cómo afectan a nuestra calidad de vida diaria? Bueno, de varias maneras en verdad, porque las olas de calor pueden aumentar el riesgo de las enfermedades relacionadas claramente con el calor, como los golpes de calor y la deshidratación que pasa mucho a las personas que incluso se llegan a desmayar en las calles. Mm, Además, las islas de calor, a diferencia de las olas de calor, pueden hacer que nuestras ciudades sean mucho más incómodas y aumentan el consumo de la energía debido al uso intensivo de aire acondicionado. Como decíamos que hace unos meses grabando el podcast, nos pasaba que no podíamos estar sin aire acondicionado porque nos matábamos de calor. sí. También por otro lado, hay eventos extremos como las lluvias y las nevadas fuera de temporada que pueden afectar la infraestructura y la vida cotidiana, como mencioné antes, que se pueden arruinar puentes, carreteras, se pueden hacer cortes de energía, los problemas de transporte que dijimos, como hemos estado viendo en verdad en las noticias de Chile por mucho tiempo por los frentes de mal tiempo. Ya, pero no todo puede ser tan malo. Tratemos de ver el vaso medio lleno. ¿Qué podríamos decir si es que lo viéramos con una perspectiva no tan negativa? Con una mirada como más positiva al respecto, para no enfocarnos solo en lo negativo. También podemos pensar como en los cambios que la actividad humana con motivación y determinación podría generar. A nivel gubernamental están las medidas que mencionó la Vale y a nivel comunitario es crucial que las ciudades implementen más espacios verdes, que promuevan el uso de energías renovables y que adopten políticas de construcción sostenible. Entonces, podemos concluir que para combatir al final el cambio climático se debe hacer desde las ciudades como centro de acción. Mm. Claro, todos los estudios que hemos mencionado anteriormente concuerdan en que los grandes centros urbanos juegan un rol súper importante en la lucha contra el cambio climático. Y esto se da porque mientras más crecen las ciudades, se incrementa la posibilidad de expansión a distintos desastres naturales. Una de las soluciones planteadas es innovar e invertir en la construcción de ciudades más verdes con una perspectiva de ecología urbana para lograr la meta de cero emisiones netas al 2050 que definió el Acuerdo de París de no aumentar la temperatura global a más de 1,5 grados Celsius. Ahí sí me Y acuerdo. bueno, se reveló lo crucial que es la adopción de estrategias con enfoque en los estudios de la disciplina de la ecología urbana, de manera que no sea llegar y construir, sino que ser responsable con el medio ambiente y también actuar de una manera internacional como es el Acuerdo de París y ponernos de acuerdo como países. O sea, al final, la formación de las ciudades debiese siempre ir de la mano con el respeto hacia los animales cordilleranos, la flora. Mezclé dos palabras distintas, pero ya saben lo que quiero decir. La flora, la fauna, la calidad de vida de las personas, todo eso, todo debería estar conectado al final. Cuando uno está planeando ciudades, debería estar pensándolo con esa mente un poquito como más, pensando a futuro también, en las generaciones que vienen. Claro, y no solo las generaciones, también en como
los otros seres vivos que coexisten con nosotros. Y para lograr este propósito implica que se realicen estudios constantemente sobre el estado de las tierras, el aire, el agua y la calidad de vida de los seres vivos. Por eso, y como podemos concluir de lo que hemos estado conversando, es que para llegar a soluciones es fundamental la participación de organismos estatales que incentiven estas políticas públicas para ello. Bueno, creo que tenemos una conclusión, ¿o no? Sí. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos Urbanos. Esperamos que la discusión de hoy les haya proporcionado una mayor comprensión de cómo la urbanización está acelerando el cambio climático y los desafíos que enfrentamos. No olviden seguirnos para más episodios y seguir explorando juntos cómo podemos hacer de nuestras ciudades lugares más sostenibles y habitables. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chao, nos vemos.